Representante de Pichincha por país. Por iniciativa legislativa tenemos hoy para nuestro conocimiento este proyecto de ley y ahí quisiera felicitarle a la Comisión todo el trabajo que ha venido realizando para llevarlo a este debate, que para mí es fundamental porque creo que ahora este proyecto lo que garantiza, lo que intenta garantizar es ese derecho a la ciudad, al hábitat, a la vivienda, al cumplimiento de esa función social que tiene que tener toda la ciudad. Garantizar, promover un desarrollo urbano inclusivo y, por otra parte, racionar el crecimiento urbano de las ciudades para garantizar la seguridad alimentaria también, que creo que es fundamental y aquí lo han mencionado ya algunos de los compañeros. Estos son aspectos que comparto totalmente y con absoluta convicción de que debe ser la misión de este proyecto, pero también es importante reforzar otras materias contempladas, tales como los instrumentos del financiamiento del desarrollo urbano, instrumentos para la gestión de suelo en los asentamientos de hecho y también tomar en cuenta los excedentes de áreas que se está tomando en cuenta en este proyecto. Quisiera referirme como uno de los primeros puntos a los instrumentos de financiamiento del desarrollo urbano. Dentro de esta sección, que es parte del capítulo correspondiente a los instrumentos de gestión de los que puede disponer los GAD municipales o metropolitanos, observamos que en el artículo 72, desarrollo de la concesión onerosa de derechos, que implica que este es un mecanismo para la captura de la plusvalía con el objeto de transformar suelo rural a suelo rural de expansión urbana de suelo. La modificación de usos de suelo o la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo siempre y cuando el Estado participe de los beneficios económicos que generen estos derechos adicionales. Si bien el proyecto en su artículo 17, numeral 3, establece las condiciones para convertir un suelo rural a uno rural de expansión urbana y de igual forma se garantiza la soberanía alimentaria, también es cierto que la figura de la concesión de derechos onerosos permite cambiar el tipo de suelo o cambio de una participación de beneficio económico que implica dicho cambio, por lo que bien podría suceder que los respectivos interesados en edificar una urbanización, por ejemplo, solicitarían el cambio de uso de suelo dependiendo del GAD. Se concedería la petición de cambio del respectivo pago y con un respectivo pago de la concesión onerosa del derecho. Hay que pensar que las normas se hacen para que duren un tiempo considerable y que también se las debe hacer considerando que no puede ser discrecional, porque cualquier gobierno no puede tener como en su prioridad, en su plan de gobierno, el mantener las partes rurales, el conservar la ruralidad y conservar ese uso de suelo rural. Claramente la Constitución en el artículo 31 y en el artículo 410 así lo manifiestan. Como se puede apreciar, la Constitución es absolutamente clara y debemos pensar en preservar en un futuro la tierra rural y su debida protección. Por lo tanto, solicito a la Comisión que revise el texto del artículo 72. Yo creo que ahí debemos ser más específicos en conservar ese suelo rural y no dejar a la discrecionalidad que cualquiera pueda querer seguir urbanizando, cualquiera pueda seguir haciendo construcciones de urbanizaciones y eso lo vivimos en todas las ciudades, especialmente aquí en Quito podemos verificarlo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el Estado debe participar de la plusvalía que se genera por la acción del Estado, pero no menos cierto es que no debe ser a costa del deterioro del suelo rural y en detrimento de nuestra soberanía alimentaria. Creo que eso es uno de los fundamentos que tenemos que preservar y cuidar en este proyecto de ley. Otro de los aspectos a los que me quiero referir es a los instrumentos de la gestión del suelo de los asentamientos de hecho. En el artículo 75 del proyecto que se debate hoy, considera la declaratoria de regularización prioritaria en la que es obligación de los respectivos GATS, municipales y metropolitanos, la regularización de un asentamiento consolidado. De hecho, pero puede suceder, y así lo dice, puede suceder que no lo hagan y que incluso si la superintendencia en la materia solicita su cumplimiento, impone una multa. Todavía aún así, el GAD no cumpla con su obligación de regularizar estos asentamientos humanos de hecho. Entonces, es cuando la norma tiene previsto que a la falta de gestión del GAD
sea el gobierno central quien se encargue. Pues ahí estamos viendo que siempre que los municipios no pueden cumplir con sus competencias, se regresan al gobierno central. El gobierno central tiene que volver a ser el responsable de regularizar los barrios, de regularizar y de hacer los trabajos y cumplir con las competencias a las que está obligada. Y para eso, entonces, cuando la norma tiene previsto que hay una falta de gestión del GAD, que sea el gobierno central quien se encargue de la regularización, pero esto igual tiene un costo económico. ¿Quién asume ese costo económico? Le termina asumiendo, como le mencionaba, el mismo gobierno. Y pregunto, ¿y la responsabilidad del GAD municipal? Asumen los costos y esto es del Estado central. Por supuesto que creo que eso no debemos seguir permitiendo, que el Estado central siga siendo paternalista y siga siendo quien asume estos costos que le corresponden a los GADs. Si revisamos en el artículo 104 de esta propuesta, el incumplimiento de la obligación de aplicar los instrumentos tales como son para la gestión de suelo y los asentamientos de hecho está catalogado como una infracción leve, que puede ser sancionada hasta con el equivalente a 100 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Esto tomando en cuenta la actual remuneración básica unificada de $354, nos da un total de 35.400. Para mí es un monto irrisorio, ya que si tomamos en cuenta el costo que conlleva regularizar un barrio, y les pongo ahí un ejemplo, aquí en Quito, regularizar el barrio Atucucho, por ejemplo, implica todo un proceso jurídico, social, técnico, y un costo para regularizar un barrio de estos a más o menos sobrepasa los $300.000. Ponerle a un GAD municipal una multa de 35.400 es irrisoria. Lo que le estamos diciendo, no quiero asumir la competencia y no voy a regularizar porque prefiero que me multen a asumir la responsabilidad que tengo como gobierno local. Entonces, ahí sí creo que tenemos que ser absolutamente enérgicos para sancionar. Y ahí les puedo dar muestras de que la competencia tiene que ser absolutamente municipal, pero también tenemos que ser enérgicos en las sanciones. Y de conformidad con el artículo 98, la propuesta de aplicación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y las herramientas de gestión del suelo es competencias asignadas a los GADs. Pero si lo hacen el uso de esa competencia es, por el contrario, el Estado central quien asume la misma. El gobierno tiene todo el derecho de recuperar ese GAD, lo invertido por concepto de regularización de ese asentamiento humano de hecho. O sea, el gobierno, si a la larga el GAD no asume su competencia de regularizar, tiene que revertirse los costos. ¿Quién van a asumirles? Y por esto propongo que se incorpore como tercer inciso del artículo 75 el siguiente texto: los mecanismos de recuperación de los recursos empleados por el gobierno central en la regularización de asentamientos humanos de hecho que el respectivo GAD municipal o metropolitano no lo realizó, serán definidos por el Consejo Nacional de Competencias. Eso es para garantizar que el Estado no siga asumiendo competencias que no le corresponden, compañeros y compañeras. Otro de los puntos que quisiera mencionarlos es el excedente de áreas. La disposición transitoria novena dispone que el objeto de contribuir con la actualización del Catastro Nacional Integrado georreferenciado, la entidad administradora, esto es el Catastro Nacional Integrado georreferenciado, podrá realizar un primer levantamiento de información catastral si realmente hablamos de una contribución al levantamiento del primer catastro georreferenciado e incluso le damos un plazo para cumplir este cometido. No podemos decir que podrá, no podemos dejarlo de esa manera. Es obligatorio que haga por... Un minuto. Yo creo que es obligatorio y para eso propongo que en la disposición transitoria novena, en el primer inciso, luego de la frase la entidad administradora, se sustituya la palabra podrá realizar por realizará, compañeros y compañeras. Finalmente, tengo que referirme a la disposición reformatoria que modifica el inciso segundo del artículo 481.1 del COTAD, por el cual ya no se establece la obligatoriedad por parte del administrado de pagar un precio cuando el excedente del área supere el error técnico de medición. Puede suceder que algunos GADs, por su iniciativa, cobren valores por este trámite, por lo que sugiero que se incluya como parte de la reforma al final del segundo inciso que se está reformando lo siguiente: bajo ningún concepto el gobierno autónomo municipal o metropolitano
puede cobrar el valor alguno relacionado con el respectivo trámite de rectificación y regularización, ya que este es un problema continuo, especialmente en el campo, en la parte rural. Siempre antes no teníamos la parte técnica de medición, no teníamos los instrumentos técnicos y eso nos ha dado cuenta de que… asambleísta. Gracias, Presidenta. Solamente concluyo. Y decirles que ahí lo que hemos encontrado son errores de medición y eso ha conllevado a que no puedan regularizarse por estos errores de medición y por eso sugiero este artículo. Muchísimas gracias, Presidenta. Fueron los puntos